3 versículos, vamos a leer los versículos del 16 al 29. Son bastantes versículos, nunca acostumbro a leer tanto, pero quiero leer esta historia completamente para que podamos entender de lo que vamos a hablar en esta noche. Y entonces te quiero hablar en esta noche de rescatados del horno de fuego. Cada uno de nosotros hemos vivido un horno de fuego, hemos estado en un horno de fuego. Dice así la palabra del Señor. Sadrach, Mesach y Abed-nego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepa, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se desmudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abed-nego, y ordenó que el horno se calentara 7 veces más de lo acostumbrado. Típico lo que hará el enemigo en contra de nosotros cuando no estamos de acuerdo con él o cuando no hacemos lo que él quiere que hagamos. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abed-nego para echarlo en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus manos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abed-nego, y estos 3 varones cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de sus consejos: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él le dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijos de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego diciendo, y dijo a Sadrach, Mesach y Abed-nego: siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces salieron de medio del fuego y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey, lo que podemos tipificar nuestros enemigos. Juntaron los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otros dioses que su Dios. O sea, ellos estaban dispuestos a morir antes de entregar o idolatrar a Nabucodonosor o a los dioses de Nabucodonosor. Que dijera, por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abed-nego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Aleluya. No hay Dios que pueda librar como el Dios que tú y yo le servimos. Aquí en esta historia nosotros vemos que estos 3 hombres eran 3 hombres judíos, los cuales Dios había capacitado los había dotado de conocimiento, de inteligencia, tanto en las letras como en la ciencia. Ahora, en los tiempos ellos tenían unos nombres judíos. Era Ananías, que fue al que le cambiaron a Sadrach, Misael, que era Mesach, y Azarías, que fue Abed-nego. Recordando siempre que cuando el rey Nabucodonosor mandó a buscar hombres judíos de sabiduría e inteligencia,
los trajo y entonces les cambió los nombres a unos nombres caldeos. Por eso es que él le cambia los nombres a Sadrach, Mesach y Abednego, porque no quería que siguieran llamándose como los judíos. Entonces ellos habían sido escogidos por Dios primeramente. Dios los había capacitado, Dios los había preparado. Y como estaban bien preparados, cuando Nabucodonosor manda a buscar, dice, los seleccionaron por esa capacitación que ellos tenían. Entonces ellos fueron a Babilonia a ocupar posiciones importantes dentro del lugar del rey Nabucodonosor. Entonces no eran hombres simples judíos, ¿ok? Una cosa peculiar que tenían estos tres hombres judíos era que ellos no cambiaban ni lo conocían ni a quien conocían. O sea, su obediencia por Dios se mostró a través, si comenzamos a leer Daniel 1 en adelante, vamos a ver cómo estos hombres se mantuvieron íntegros a las cosas de Dios y a lo que Dios había hecho, no les importaba nada. Entonces, su confianza la habían puesto en Dios por encima de todas las cosas. Y su obediencia a Dios sería puesta a prueba. Cuando tú y yo vivimos en obediencia a Dios, esa obediencia se va a poner a prueba. El enemigo va a ponerte pruebas a ti para verdaderamente ver si tú realmente estás firme en quien tú crees. Si tú realmente estás firme en la fe de quien tú crees. Si tú realmente nada de lo que pueda venir a tu vida te pueda suceder. Ahora, la fe de estos hombres iba a ser puesta a prueba. Tu fe muchas veces va a ser puesta a prueba. Tu fe en Dios, en lo que tú estás esperando, en lo que tú estás creyendo, muchas veces va a ser puesto a prueba. Porque el enemigo sabe cuáles son tus debilidades, pero el enemigo sabe también qué estrategias utilizar para hacer que tú desobedezcas a Dios. Recordemos que hay tres maneras como el enemigo trabaja. Lo primero que él hace es que él se pasa inspeccionando tu vida para saber qué cosas son tu debilidad, qué cosas tú haces mal. Después que él inspecciona tu vida, él comienza a influenciarte en esas áreas débiles tuyas. Y si tú abres una rendirija, hermanito, olvídate que ahí él se entró e invade. Él inspecciona, influencia e invade. Esas son sus estrategias para cada uno de nosotros. Sin embargo, aquí vemos que estos hombres van a ser probados. Y cuando fueron probados, seguirían en posiciones importantes en el palacio del rey. Ahora, se muestra durante la historia que ellos eran no solamente obedientes, a ellos no les importaban las circunstancias que ellos estaban, ellos no dejaban de ser conmovidos, pero tampoco tenían miedo de morir. Ahora, para nosotros, aun cuando nosotros estemos pasando por el fuego, tenemos que entender que el fuego no nos quemará. El Señor lo prohíbe y dice que cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. ¿Por qué no te vas a quemar? Porque Jesús va a estar ahí contigo, porque Él va a estar ahí. Ahora, esto no quiere decir que en medio de tus dificultades el enemigo no va a tratar de probar. Cuando tú más estás creyendo en algo, sobre todo financieramente, estás creyendo en un milagro, en un rompimiento de Dios, en algo que Dios va a hacer, que viene el enemigo, te estremece más tus finanzas. ¿Por qué? Porque te quiere decir entonces, cada vez que crees en algo, se me dañó el carro, estoy creyendo en la finanza, ahora se rompió esto, ahora aquello. El enemigo siempre constantemente va a tratar de mover las áreas y estremecerte la alfombra, como digo yo, de donde tú estás parado. Y lo mismo hizo con estos tres hombres. Ahora, según leímos, Nabucodonosor había hecho un decreto. Él dijo que él quería que todo el mundo, primeramente mandó a hacer una estatua de él, porque él se creía lo máximo. Mandó a hacer una estatua de él y envió un decreto que todo el mundo en Babilonia y los alrededores de Babilonia tenían que postrarse y adorarlo. Lo leímos allí en Daniel 3:5. Dice que en el momento en que oigáis sonido del cuerno, la flauta, la lira, el arpa, el salterio, la gaita y toda clase de música, os postraréis y adoraréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor se le ha levantado. Todos los reinos tenían que adorar a la imagen. Y si alguien desobedecía, lo echaban al horno del fuego. Estos hombres conocían ya ese decreto. ¿Pero ustedes creen que a ellos les importó saber que iban al horno de fuego? En ningún momento les importó a ellos. Ellos sabían que si no obedecían,
el mandato del rey iban a morir. Por eso no les importó entregar su cuerpo, por eso no les importó. Y retaron al rey, y lo vamos a ver más adelante. Así como cuando tú no obedeces los decretos del enemigo, él hará que te arrojen al horno de fuego. Entonces, en esta historia, nosotros vemos reflejados que cuando amamos a Dios y somos constantes en las cosas de Dios, vamos a ser probados. Cuando amamos a Dios, vamos a ser probados si verdaderamente estamos dispuestos a obedecer a Dios o si estamos dispuestos a obedecer a los hombres. Ellos no se inmutaron, era un rey. O sea, tú te imaginas que ahora el presidente nos dé un mandato y nosotros digamos porque no nos da la gana, no lo vamos a hacer. O un rey que venga y nos diga, tienen que hacer esto y no lo vamos a hacer. Siempre y cuando tú no te comprometas con la palabra como le pasó a estos hombres, ellos no se comprometieron. Ellos le dijeron, no adoraremos. No importa que nos echen en el horno de fuego, no adoraremos, porque nosotros sabemos que nuestro Dios está con nosotros. Y Él nos librará, y si no nos libra, no nos importa. Fíjate, tan fuerte era su confianza en Dios que lo retaron a Él. Le dijeron, échanos prácticamente al horno de fuego. Nuestro Dios nos va a librar. Y si no le complace a Dios librarnos, moriremos, pero nos vamos con el Señor. O sea, qué cosa que te digan a ti ahora, bueno, si no obedeces te vamos a echar al horno de fuego. ¿Cuántos de ustedes se atreverían? Abre los ojos. ¿Por qué razón? Porque es muy cierto, hermanos. Porque es muy cierto. Porque estamos tan acostumbrados a las cosas terrenales. Ninguno de nosotros seríamos capaces de dar la vida por Dios. Hermano, eso es una realidad. Estamos tan agarrados a las cosas materiales, a la vida, a lo que tenemos, que nos costaría. No seríamos como ellos. De decir, bueno, si me vas a matar, mátame. ¿Cuánto no vemos gente muriendo por el cristianismo? Muchos firmes que no les importa morir por Dios. Mártires que no les importaría morir por Dios. Como le pasó a estos hombres. Entonces, ¿qué sucede? Así como la fe y la integridad de estos hombres, tu fe y tu integridad va a ser puesta a prueba. Ahora, ¿qué confianza tenían estos hombres? El decreto fue hecho, ellos se negaron, pero ellos tenían una confianza. Y vamos a ver las 4 cosas dentro de la confianza que estos hombres hicieron. Dice, la insistencia de que nunca adorarían a otros dioses y su plena confianza en Dios era un reto que el rey no estaba dispuesto a ceder. Ellos no cuestionaron a Dios como nosotros a veces decimos. Ninguno de ellos le dijo, pero Señor, ¿por qué nos permite esta prueba? Nosotros somos tus hijos, te adoramos, nosotros hemos mantenido firme. Ellos no se fueron a quejar. Lo primero que nosotros, tú y yo, hacemos usualmente es quejarnos a Dios. ¿Pero por qué me pasa esto? ¿Pero por qué a mí? ¿Pero por qué siempre yo? Siempre tendemos a hacer eso. Sin embargo, ellos ni un momento se quejaron, sino que pusieron su confianza en Dios. Ahora, Sadrac, Mesach y Abednego se enfrentaron al reto y no adoraron a los dioses, ni veneraron las estatuas de Nabucodonosor. No vendieron sus principios, ni decidieron comprometer su relación con Dios. Para ellos, amar a Dios y la obediencia a Dios estaba por encima hasta de su propia muerte. ¿Cuál fue la respuesta de ellos? Y la leímos. Lo primero que dijeron es, no es necesario que te respondamos. Como quien dice, no es necesario ni que nos pregunten ni te respondamos, porque no lo vamos a hacer. Así que lo que vas a hacer, hazlo ahora. Porque nosotros no te vamos a responder. ¡Wow! ¡Qué reto! Por eso me imagino que Nabucodonosor se molestó tanto. Porque lo estaban retando, le estaban diciendo, ¿sabes qué? Ni siquiera te vamos a contestar. No te vamos a responder lo que estás preguntándole. ¡Wow! Que le digan a la reina Isabel que no le van a responder cuando ella manda un mandato. Estaban muy claros de que no se inclinarían a ningún Dios. Ellos tenían claro que su único Dios era el Dios verdadero y real. Lo segundo es, dice, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos. ¿Qué confianza? Tú tienes la confianza así en el Señor cuando estás pasando una prueba. De decir, Señor, yo sé que tú me vas a sacar de esta prueba. Yo sé que como lo has hecho antes, lo vas a hacer ahora. Hermanos, pero no cuando se nos estremece nuestra vida por circunstancias, por situaciones que pasan en nuestras vidas. Lo primero que hacemos es entrar en queja, quejarnos ante Dios, en vez de decir, Señor, yo sé que tú me vas a sacar de esta como me has sacado antes. Yo sé que tú vas a traer, la victoria me la vas a dar como me la has dado antes. Pero entonces nos enfocamos en la situación, nos enfocamos en lo que estamos pasando en este momento, que nos cuesta, hermanos.
Confiar de que Dios nos va a sacar y de que Dios nos va a llevar adelante. Entonces ellos sabían. Ellos mostraron su confianza plenamente en el poder de Dios para librarlo y salvarlo. No solo del horno de fuego, sino de cualquier trama que Nabucodonosor pudiera levantar en contra de ellos. Lo tercero que hacen y dicen, ¿y si no? Ellos sabían que el poder de Dios era que Dios podía hacer lo que quisiera. Pero si Dios no lo hacía, a ellos no les importaba. Si Dios no hacía lo que ellos esperaban exactamente, a ellos no les importaba morir. Y número 4, le dijeron, sepa, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que tú has levantado. ¿Qué clase de enfrentamiento? Entonces había una gran convicción en ellos. ¿Te atreverías tú a decir, yo nunca voy a adorar a ningún otro Dios? Yo nunca voy a servir a Dios. A veces decimos, no, pero es que yo nunca le fallo a Dios. Pero puede ser que tengas un ídolo en tu vida. El dinero. No solamente un ídolo hecho de madera o de hierro o de yeso. Puedes tener un ídolo en tu vida que no conoces. Tu esposa, tu esposo, tus hijos, el dinero, la casa, lo material. Algo que se pueda convertir más importante que Dios. A veces hasta un trabajo se vuelve más importante que Dios. Y entonces le dijeron eso y lo retaron. La ira de Nabucodonosor se levantó airado al enterarse de que ellos, porque él le dio la opción, cuando él se entera que los chismosos van y le dicen, mira, estos no están adorando tu imagen, todo el resto, la gente menos estos 3, que siempre hay chismosos, fueron y le dijeron, y Nabucodonosor fue y los retó, y cuando los reta que ellos le dijeron, no lo vamos a hacer. Entonces la ira de Nabucodonosor fue tanta, porque no habían adorado a sus dioses ni la estatua de él, que los llevó a confrontarlos personalmente, pero los varones no se dieron. Entonces, ¿seríamos nosotros capaces de responder en medio de nuestras circunstancias de la manera que ellos respondieron? Lo hicieron aún sabiendo que el rey estaba ordenando algo que era importante hacer. Era un mandato, era un decreto. Otra cosa que nosotros podemos ver aquí es que muchas veces nuestra respuesta en medio de acechanzas del enemigo hará que su influencia, se enfurezca y nos asedie con más. ¿Qué hizo él? Cuando Nabucodonosor se molestó, mandó a calentar el horno 7 veces, hermano. Así hace el enemigo cuando se enfurece contigo por algo. ¿Qué es lo que hace? Te acecha aún con más fuerza. Y aquí hicieron esto. Y dice la historia que los cogieron y lo metieron al horno de fuego. Pero ellos pudieron haber dicho, ¿sabes qué? Daniel no está aquí. No estamos en Israel. Nadie nos está viendo. El líder no está. No estamos en la congregación, no estamos en la iglesia. Nadie me va a ver de la iglesia. La pastora no va a saber, no se va a dar cuenta. Vamos a hacerlo. No. Ni siquiera quisieron comprometerse, aun cuando su líder no estaba, aun cuando no estaban en la congregación, que era en Israel, en su pueblo. Ellos decidieron no contaminarse y no ir a idolatrarse con otros dioses que no fuera el Dios verdadero y mucho menos con Nabucodonosor. Y vemos que la historia dice que los amarraron completamente y los echaron al horno de fuego. Y mientras está ahí, se enaltece Nabucodonosor al ver que echaron 3 personas y aparecieron 4. Cuando el enemigo te eche, que venga con todo lo que venga contra ti, recuerda que Jesús está ahí. Recuerda que Jesús está al lado tuyo. Aunque te parezca que no está ahí, no lo veas, Jesús está ahí. Hermanos, ellos estaban amarrados, no se podían mover para ningún lado, no podían defenderse, no podían hacer nada. Le amarraron los pies, le amarraron las manos, lo amarraron ahí mismo cuando los tiraron. Dice que imagínense, el fuego era tan fuerte que la gente que los tiraron fueron quemados, achicharrados ahí, hecho chicharrón en el momento. Y sin embargo, no tuvieron miedo. Y ahí dentro del fuego, ni un pelo les tocó. Y además, cuando salieron, cuando Nabucodonosor los manda a sacar, porque no solamente Jesús se manifestó ahí, se manifestó ante los enemigos de ellos. Los gobernantes, los zarápatas que se presentaron ahí, que estaban con el rey.
cuando lo sacan, ni apestaban a humo, imagínense, hermano. El poder tan grande del Señor. Cuando estés en el horno de fuego, recuerda que Jesús está contigo y recuerda que cuando salgas de ahí vas a salir victorioso. Los enemigos tuyos van a ver al Dios a que tú le sirves. Van a ver la manifestación del Dios tuyo, como lo vio Nabucodonosor y como lo vieron los enemigos que habían chismoseado en contra de estos 3 hombres judíos. Así mismo va a ser. El enemigo se va a dar cuenta que Dios tú le sirves. El enemigo va a tener que glorificar al Dios que tú le sirves cuando los enemigos tuyos vean de dónde Dios te ha sacado. Entonces el horno de fuego. Vino el decreto, los entraron en el horno de fuego. Allí no les sucedió absolutamente nada que Dios no permitió. La fidelidad de Dios se hizo manifiesta. Ellos dijeron, nuestro Dios nos librará de esto. Su confianza, cuando tú dices, mi Dios me librará de esto, y pones toda tu confianza en Dios, cuéntalo por seguro que Dios te va a librar de tu situación. Pero tienes que creer, hermano. El problema de nosotros es que creemos hoy, mañana no creemos. Creemos hoy, mañana no creemos. Hoy le entregamos nuestra fe y nuestras circunstancias a Dios, mañana se las quitamos. Porque queremos que Dios obre ayer. Tenemos una circunstancia hoy, pero queremos que Dios obre ayer. Y muchas veces Dios va a permitir cosas en nuestra vida para que crezcamos, para que nuestra fe aumente, para que maduremos y para que veamos la gloria de Dios manifestada en nuestra vida como la vieron estos hombres. Que obedecieron a Dios, no se mutaron con las circunstancias que estaban pasando, se mantuvieron firmes y vieron la gloria de Dios. Pero no solamente la vieron ellos, sino que la vio Nabucodonosor y todos aquellos que habían participado de la idolatría, todos aquellos que eran los enemigos de estos 3, vieron el poder de la mano de Dios y vieron a Dios glorificándose y vieron cómo la fe de estos hombres fue respaldada. Tus enemigos, tus circunstancias, aquellos que se levanten en contra de ti, cuando tú crees en Dios, ellos van a tener que retroceder y ver cuán poderoso ha sido el Dios que tú le sirves. Y entonces vimos aquí la manifestación de Dios por medio de fuego. En el medio del fuego, la prueba. El fuego es la prueba. Entonces Jesús estaba con ellos, así como muchas veces va a estar con nosotros. ¿Cuáles fueron los beneficios del horno del fuego? 5 beneficios puse yo. Primeramente, que la fe de ellos fue remunerada. Jesús apareció y nada les sucedió. Número 2, Jesús estará contigo así como estuvo con ellos. Número 3, trae cosas mejores. Y número 4, tus enemigos serán destruidos y avergonzados. 5, vendrá tu recompensa. Dice ahí mismo en el capítulo 3, en el versículo 30, dice que fueron engrandecidos estos 3 hombres. ¿Cómo serás engrandecido tú en medio de todas estas cosas? Y Dios fue glorificado. La victoria de estos 3 hombres. La victoria de estos 3 varones, dice Daniel 3, 26 al 27, dice, entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno del fuego y cuando vio a los siervos del Dios Altísimo salir y venir, le dijo, salgan del medio del fuego. Y se juntaron todos los enemigos. ¿Y qué fue lo que dijo? ¿Qué hizo Nabucodonosor? Reconoció 6 cosas. El enemigo va a reconocer estas 6 cosas. Número 1, que eran siervos del Dios Altísimo. Que tú eres siervo del Dios Altísimo. Que ellos servían al único Dios real y verdadero. Número 2, que el fuego no tuvo poder sobre los cuerpos de ellos. Demostraron que la confianza que ellos pusieron en Dios valió la pena. Cuando tú pones la confianza tuya en Dios, tú vas a ver los resultados que vio Sadrach, Mesach y Abednego. No importa el horno de fuego que estemos viviendo. No importa cuán caliente sea. No importa cuán difícil y dificultosa sea la prueba. Dios estará ahí. Y Dios te sacará ileso. Y Dios te sacará victorioso. Pero una cosa demanda a Dios, tu obediencia y tu fe. Si estos hombres no hubieran obedecido a Dios y no hubiesen tenido la fe de que su Dios los iba a librar, quizás la historia hubiese sido diferente, hermanos.
Pero ellos nunca se inmutaron de lo que creían. Aunque fueron sacados de Israel, aunque fueron sacados de su ámbito, de su pueblo, y fueron llevados a Babilonia a servirle al rey, su creencia, su obediencia a Dios no cambió en nada. No importa a dónde tú seas llevado, cuando tu confianza está en Dios, aún a tus enemigos, hace Él estar bien contigo, lo dice la Biblia. Entonces, seguimos aquí diciendo, ¿qué fue otra cosa? Nabucodonosor dice que no tenía, reconoció que no tenía ni olor de fuego, como si no hubiese ni estado ahí. Ni un solo pelito se le quemó. Número 4, Nabucodonosor bendijo al Dios de ellos y reconoció el poder del Dios verdadero. Así que no temas a aquellos que se burlan de ti. Aquellos que piensan, ay, tú eres muy religiosa. Ay, tú eres muy esto. Se burlan constantemente de ti. No participas en esto. Es que estás en la religión. Es que eres muy religiosa. Así hay gente, hermanos, que ven. Y yo prefiero que me digan religiosa y vivir para el Señor que vivir como vive la gente del mundo y desagradar a Dios. Amén. Porque la Biblia dice que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Entonces, si no somos del mundo, no deberíamos de actuar como la gente del mundo. Pero hay muchos cristianos, hermanos, que actúan como los mismos mundanos. Nosotros tenemos que ser la diferencia en medio de ellos. Nosotros tenemos que ser diferentes como fueron estos 3 hombres. 3 hombres nada más, hermano. Dentro de esa multitud hicieron la diferencia. Porque no se doblegaron a las cosas del mundo ni a lo que tenían que exponerse. Aunque se lo dijo un rey. Era un decreto, era un mandato. Estuvieron dispuestos a morir para no contaminarse y no hacer lo que tenían que hacer. Reconoció al Hijo de Dios en medio del fuego. Hay una versión que dice que reconoció que era Jesús en medio del fuego, el ángel de Dios. Número 6, hace una proclamación hacia Dios, que nada malvado será dicho en contra del Dios de los hebreos. Wow. Yo me imagino que Nabucodonosor diría, wow, todos estos diosecitos a los que yo vengo sirviéndole, nunca hubieran podido sacar a estos 3 hombres del fuego. Nunca hubieran podido hacer lo mínimo que hicieron. Por eso fue que lo decretó. Que no hay un Dios como este, así mismo lo dijo, que pueda hacer lo que hizo. No hay un Dios como al que tú le sirves que pueda hacer. Dice la palabra del Señor, nada es imposible para Dios. Amén. Pero hay una cosa que es imposible para Dios, y es que tú creas y es que tú le busques. Eso es lo único que Dios nunca te va a obligar a ti. Pero esta gente se mantuvieron firmes. Entonces Nabucodonosor, al ver esto, solo pudo creer que realmente existía un Dios altísimo, que estaba por encima de sus dioses y hasta de él mismo. Todos, aún los más altos funcionarios que estaban con él, pudieron comprobar el poder del Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, al Dios que él le servía. Asimismo, hermano, pueden ser otros, ver que solo al Dios altísimo. Pero ¿sabe qué, hermano? Nosotros somos muy quejosos y a veces compartimos más las cosas malas que las cosas buenas. ¿Sabes que cuando Dios hace algo lindo en tu vida, compártelo con otros? Así como vas y te quejas, ay, que hoy me siento así, que hoy me pasó aquello. También comparte las cosas maravillosas que Dios ha hecho en tu vida. Lo lindo que hace Dios. Porque el Dios que nosotros le servimos, hermano, aunque pasemos pruebas como pasan los que están ahí afuera en el mundo, Dios siempre nos saca victoriosos. Hay una lección que aprendemos de eso. Pero mientras la gente del mundo sobrevive, nosotros vivimos. Porque ellos sobreviven en medio de las cosas, nosotros vivimos. Porque nosotros sabemos que hay una promesa de vida eterna para nosotros. Que hoy estamos aquí como están ellos, pero nosotros tenemos una promesa. Que todos nosotros los que creemos en el Señor Jesucristo seremos salvos. Pero que tenemos una promesa de vida eterna con Jesús. Amén. Y esa es la vida que nosotros tenemos que seguir buscando, hermanos. A mí las cosas del mundo no me importan, y no porque sea muy religiosa, hermano. No soy religiosa, soy de carne y hueso como son ustedes. Pero me apasiona lo de Dios. Una cosa busco y una cosa prosigo, como decía Pablo, al blanco de la salvación, a mi Redentor, a mi Señor. Lo demás, hermano, no tiene fuerza.
Entonces, esto es lo mismo que sucede contigo y conmigo, que no importa en qué situación nos encontremos y cuán difícil sea nuestra prueba, cuando ponemos nuestra confianza en Dios, veremos resultados como lo vieron estos hombres. Pero una cosa es muy clara, nuestra fe y nuestra confianza en Dios va a ser probada. Nuestra fe y nuestra confianza en Dios va a ser probada día a día, por los que te rodean, pero también por el enemigo. ¿Cuánto aguantes tienes tú? Va a ser probado. Dios jamás deja desamparados a los que en Él depositan su confianza. Nunca lo va a hacer. Dios puede actuar de diferentes formas, pero con un solo objetivo: mostrar su poder sobrenatural y cuidar de los suyos. ¿Qué nos enseña esta historia? Número 1, la respuesta de Dios a tu fe. La respuesta de Dios a la fe de ellos. Porque ellos le dijeron, nuestro Dios nos va a libertar. Y si no lo hace, no le importaba ni siquiera morir. Ellos no les importó entregar su cuerpo. Porque ellos sabían que su cuerpo se iba a quemar, aún como cuando morimos nosotros. Nuestro cuerpo se desintegra, pero nuestro espíritu va al Padre que lo creó. Ellos sabían a dónde iban a ir. Número 2, nos enseña la victoria en medio del fuego y de la prueba. Número 3, que Jesús estará siempre con nosotros. Hay un póster o una frase por ahí que siempre leo que se llama The Footprints, las huellas. Y entonces a veces se está preguntando a la persona que dónde estaba, Señor, cuando esto pasó, cuando tuve este problema, cuando me sentía así y todo esto. Y ves en la arena las huellas nada más de una persona. Y entonces, como le dicen, mientras estabas pasando ese proceso, y estoy parafraseando lo de las huellas, era porque yo te llevaba. Las huellas que tú miras eran las del Señor, porque Él te llevaba. En toda circunstancia, Dios te lleva. Amén. En toda. Es cuán fe tú tienes en eso. Nuestros enemigos serán confrontados. Esta historia nos enseña que nuestros enemigos van a ser confrontados por el Dios Altísimo, por el Dios a que nosotros creemos. Y lo otro que nos enseña esta historia y que debes de agarrar es que Dios siempre va a ser glorificado. Okay. Dios siempre te va a dar la victoria. No importa dónde tú te encuentres, tú que me escuchas en Facebook, tú que estás aquí, no importa en qué circunstancia, en qué prueba tú estés, confía plenamente en Dios y yo te garantizo que Dios te va a sacar del fuego de la prueba donde tú estás, de la circunstancia donde tú estás, de la situación donde tú te encuentras, sea enfermedad, sea problema financiero, sea problema familiar. No importa el nombre de situación que tú tengas o la circunstancia que tú tengas, Dios te va a sacar. Solo tienes que tener fe y agarrarte de esa fe y agarrarte de lo que el Señor dice. Ahora, la pregunta para tú hacerte, varias preguntas. Primeramente, ¿qué pasa si Dios no responde como tú quieres? ¿Qué pasa si no lo hace en el tiempo que tú necesitas? ¿Qué sucede si simplemente nunca responde a eso que tanto quieres que él haga? ¿Y cómo vas a actuar? ¿Dejarás de creer? ¿Dejarás de confiar? ¿Dejarás de seguirlo? Y quizás si eres tan religioso como nos dicen, dirás, no, yo nunca. Pero realmente cuando tú estás en una circunstancia difícil, hay hasta momentos que reniegas de Dios. Hay momentos hasta que dices, ¿sabes qué? Como hacía el pueblo de Israel, ¿para qué nos sacaste de aquí? ¿Por qué permitiste esto? ¿Para qué te sirvo? ¿Para qué voy a la iglesia? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Si mientras más te busco, más cosas me vienen. Si mientras más contigo estoy, peor me va. Hermanos, lo hacemos. Nadie está exento. Porque siempre de una manera u otra, siempre nos quejamos en vez de confiar. Pero Dios quiere que nosotros confiemos como hizo Sadrach, Mesach y Abednego. Ellos pusieron toda su plena confianza en el Dios Altísimo. Y cuando tú pones toda tu fiel confianza en el Dios Altísimo va a sacar la cara por ti. Y entrará el fuego contigo. Y entrará en la circunstancia contigo. Y te sacará victorioso. Y tus enemigos verán al Dios que tú les sirves. Y no serás avergonzado porque ellos no fueron avergonzados. Ellos pudieron haber renegado de todo y haber hecho, sin embargo, ellos creyeron firmemente que Dios los iba a librar. Permitieron que los metieran
de fuego y entendieron que ahí venía la victoria de ellos. Absolutamente nada le pasó. Al contrario, sus enemigos tuvieron que reconocer quién era el Dios que ellos les servía. Y tus enemigos van a reconocer quién es el Dios que tú les sirves. Ahora, nuestra fe en Dios no debe estar supeditada en tus circunstancias, en lo que Dios hace o no hace. Tu fe en Dios debe de estar basada o fundamentada en quién Él es y quién Él dice que es y lo que Él dice que hará. En eso que tú tienes que estar fundamentada tu fe. Dios no responderá en un momento determinado. No importa cuánto Dios se tarde. Va a llegar un momento que Dios va a traer la respuesta. Cuando estés preparado para recibirla. Cuando Dios haya bregado contigo de tal manera que cuando venga la respuesta sea de bendición a tu vida y no de maldición. ¿Cuántas cosas le hemos pedido a Dios y Dios, como hemos insistido tanto, las ha permitido? Y después decimos, concho, pero qué mal me fue. Debí haber esperado mejor en Dios. O qué mala decisión tomé. O qué apuro tuve. Y nos vamos fuera de lo que Dios quiere. Y entramos en la voluntad permisible de Dios en vez de andar en la voluntad perfecta de Dios. Que es la más importante, hermano. La voluntad perfecta de Dios nos va a llevar al plan y el propósito de Dios. Nuestra confianza en Él debe permanecer aún cuando su respuesta o reacción a nuestra necesidad no sea la que esperamos. Y debemos seguir creyendo y confiando en Él porque Él sin nosotros seguirá siendo Dios. Pero nosotros sin Él no somos nada. Nosotros sin Dios, hermanos, no somos nada. Hice breve esta enseñanza porque solamente quiero que tú entiendas una cosa. El tamaño de tu prueba no es lo que es suficiente, ni es lo que es malo. El tamaño de tu fe es lo que hará que tu vida Dios se glorifique. Es lo que traerá la victoria sobre ti. Porque dice esta enseñanza, esta historia, que el horno fue encendido 7 veces más caliente. A veces el enemigo aumentará tu problema, tu circunstancia, para probar más tu fe. Yo no sé qué tú estás pasando, pero el Señor sí lo sabe. Yo no sé cuán grande sea tu prueba, pero yo sí sé cuán grande es mi Dios. No importa la prueba que tú estés viviendo, tienes que saber cuán grande es tu Dios. Cuán capaz es tu Dios de sacarte de cualquier circunstancia que sea. Problemas financieros, los papeles que estás esperando para la ciudadanía, el marido, la esposa que estás esperando, tus hijos que vengan al Señor, lo que sea que estás esperando, sigue creyéndolo. Y comienza, en vez de quejarte de que Señor, ¿por qué no me lo traes? Comienza a creerlo. Señor, yo sé que tú lo vas a traer. Señor, yo sé que mis papeles vienen. Señor, yo sé que mis finanzas están ahí. Señor, yo sé. Comienza a creerlo en fe y a traerlo a tu vida. Una cosa hicieron ellos. Sabían que Dios los iba a librar. Sabían que Dios iba a glorificar. Que fuera lo que Dios hiciera, iba a ser lo mejor para ellos. Y Dios iba a ser glorificado. Fuera que muriera o fuera que fueran libertados, Dios iba a ser glorificado. A través de la fe de ellos. Y Dios va a ser glorificado a través de tu fe, a través de lo que tú creas y a través de qué cosa te afinques tú. ¿En qué te estás afincando? ¿En tu circunstancia? ¿En tu situación? ¿En tu dolor? ¿En lo que te hicieron o no te hicieron? Yo no sé. El nombre que tenga tu prueba. Pero cambia el nombre de tu prueba. Ponle el nombre de Dios. Yo sé que mi Señor, mi Dios Altísimo va a hacer por mí. Y vas a ver, hermano, vas a ver la victoria de Dios como estos hombres la vieron. Vas a ver los beneficios del horno de fuego. Y parecería una contradicción, ¿verdad? Que tú digas que dentro del horno de fuego hayan beneficios del horno de fuego. Pero lo vieron, hermanos. Los beneficios del horno de fuego. Recuerda, tu fe que aumentará, Jesús estará contigo, traerá cosas mejores, tus enemigos serán destruidos y vendrá tu recompensa. Eso tienes que agarrar del mensaje que el Señor trajo para tu vida hoy. Amén. Amén. Sabiendo que Dios conoce las cosas mejor que tú y que yo.
y que Dios estuvo ahí antes de que tu situación llegara y que ya Dios tiene la solución antes de que tu situación llegue. Lo que tienes que creerlo para que lo traigas a la existencia. Por eso es que se dice la fe. Pues la fe es la certeza, el saber que Dios va a hacer algo de lo que no ves, de lo que parece imposible. Esa es la certeza. Cuando tú tienes la certeza, lo traes de lo espiritual a lo natural. Viene de la arena espiritual a la manifestación en lo natural en tu vida. Solo tienes que creerlo, hermano. Les bendigo. Compartan este mensaje a los que me escuchan en Facebook. Te bendigo. Recuerda siempre, todos los sábados nos reunimos a las 7 de la noche. Esperamos confiadamente pues que nos esté siguiendo y que seas bendecido con lo que Dios nos da a nosotros. Amén. Así que sean todos bendecidos. Amén. ¿Cómo está? ¿Ya?